don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 211 al 215. Raditz y Lagar entraron simultáneamente en la arena, con la mentalidad de dos de los mejores expertos. Un aura invisible impregnaba el aire, e incluso antes de que comenzara la batalla, la atmósfera se volvió densa. Raditz cruzó los brazos, con el rostro lleno de arrogancia. Su poder de batalla en su forma base, de 220 millones, ejercía una presión invisible sobre Lagar. Ante el aura opresiva de Raditz, Lagar permaneció impasible, y su propia aura invisible disipó la presión de Raditz. Que comience el último partido de las semifinales, anunció la árbitra rubia, dando inicio oficialmente al encuentro. Casi inmediatamente después de que el árbitro terminara de hablar, Raditz y Lagar actuaron simultáneamente. Ambos se transformaron en imágenes residuales y desaparecieron de sus lugares, reapareciendo en el aire e instintivamente lanzando un puñetazo. ¡Bum! Un violento sonido sordo resonó en el espacio. Los puños de hierro de Raditz y Lagar chocaron, y ambos fueron empujados hacia atrás por el retroceso. Sin embargo, Raditz retrocedió 6 o 7 metros, mientras que Lagar solo retrocedió 2 metros. Tras este intercambio, ambos comprendieron en general las fortalezas del otro. Interesante. De verdad que eres fuerte. Raditz sonrió, abrió los brazos y los agitó rápidamente. En un instante, innumerables explosiones de energía con un asombroso poder destructivo atravesaron el espacio, dirigiéndose a toda velocidad hacia Lagar. Ante esta ofensiva total, Lagar no se atrevió a subestimarla en lo más mínimo. Si se hubiera tratado de otra persona, tal vez se habría contenido un poco, pero su oponente era Raditz y no podía permitirse el lujo de ser descuidado. ¡Ah! Lagar desató una onda sonora invisible. Esta ola provocó ondulaciones en el espacio, y su poderoso impacto detonó instantáneamente todas las explosiones de energía que tenía delante. ¡Bum! 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 Las explosiones de energía consecutivas se transformaron en una espesa pared de llamas, bloqueando la línea de visión de Lagar y Raditz, aislándolos. Ese era precisamente el plan de Raditz. Usar el grueso muro de llamas para bloquear su visión e impedirles percibir lo que ocurría. Aprovechando la oportunidad, Raditz usó la transmisión instantánea para aparecer detrás de Lagar, y su puño de hierro, lleno de intención asesina, se lanzó de repente contra él. Lagar no esquivó ni evadió el golpe, parecía estar a punto de recibirlo. Eres demasiado descuidado. Raditz sonrió con desprecio, pero justo cuando pensaba que su puño estaba a punto de golpear a Lagar, se desarrolló una escena inesperada. ¡Zas! Se oyó un sonido de aire desgarrándose, y el puño de Raditz atravesó directamente el cuerpo de Lagar, pero su puño no sintió ningún contacto sustancial. Esto es, una imagen residual. ¡Qué rápido! Raditz se dio cuenta de lo que había sucedido y se quedó atónito. Al segundo siguiente, sintió un escalofrío al percibir una sensación de peligro que venía de detrás de él, y su expresión cambió drásticamente. Lagar apareció detrás de él, con la mano derecha extendida, apuntando hacia su espalda. El descuidado eres tú, no yo. Al pronunciar esas palabras, Lagar liberó con decisión el aura acumulada en la palma de su mano. Utilizó el cañón de ráfaga de ki, cuya poderosa aura impactó el cuerpo de Raditz, lanzándolo instantáneamente a más de 10 metros de distancia. Tras ser alcanzado por el cañón de ráfaga de ki, Raditz no entró en pánico. Rápidamente recuperó el control de su cuerpo, se dio la vuelta y se preparó para luchar. Lagar también se lanzó delante de él en el primer momento.
Lagar no desaprovecharía una oportunidad tan buena, especialmente contra un oponente tan fuerte como Raditz. Lagar lanzó un fuerte puñetazo, y Raditz instintivamente levantó la mano para defenderse. ¡Bam! Un fuerte sonido resonó. La violenta energía provocó ondas expansivas en el espacio, y esta onda de choque incomparablemente fuerte recorrió el cuerpo de Raditz, lanzándolo por los aires en un instante. Envuelto por la inmensa fuerza, Raditz quedó conmocionado, pues no esperaba que el poder de Lagar fuera tan robusto, lo que estimuló aún más las células de su cuerpo que amaban la batalla. Interesante. Raditz sonrió, aumentando rápidamente su poder para estabilizar su cuerpo, para luego volver a aumentarlo y lanzarse directamente contra Lagar. ¡Bum! Los dos chocaron en el aire, provocando que el espacio se ondulara y estalló una magnífica batalla. Lagar y Raditz luchaban como uno solo, sus puños y pies atacándose constantemente, con un feroz ataque tras otro, el espacio ondulando y las réplicas impactando en todas direcciones. Cada choque entre sus extremidades desataba una poderosa onda expansiva que llegaba directamente al alma. Raditz, un Saiyajin cuya fuerza solo era superada por la de Talot, poseía un poder de batalla muy superior al que Son Goku y Vegeta podían igualar. En su batalla contra Lagar, descifró los ataques de su oponente en tan solo unos breves intercambios. Sin embargo, el poder de batalla de Lagar alcanzó los 550 millones, más del doble que el de Raditz. Aun sabiendo que sus movimientos eran predecibles, Raditz seguía en desventaja. Cañón de bombardeo de poder. Lagar extendió las manos hacia adelante, liberando un rayo de energía dorada desde sus palmas, que portaba un poder destructivo sin igual mientras se dirigía hacia Raditz. Un ataque poderoso, pero no imposible de superar. Doble Kaioken. Cañón de impacto brillante. Potenciado por el doble Kaioken, Raditz desató con naturalidad su propio movimiento final. En el instante en que sus ataques energéticos chocaron en el aire, estalló una superexplosión ensordecedora. Una luz blanca de destrucción se extendió, y su resplandor cegador hizo que todos los presentes levantaran las manos para protegerse los ojos. Enseguida, la luz blanca se disipó y la intensa batalla entre Lagar y Raditz siguió recrudeciéndose. Ninguno de los dos cedía, y en esos breves segundos ya se habían enfrentado varias veces, neutralizando los movimientos del otro no menos de 100 veces. Sin embargo, el curso de la batalla se inclinó constantemente a favor de Lagar. Incluso con Raditz usando el doble Kaioken para aumentar su fuerza, no pudo representar una amenaza para Lagar. Por el contrario, si bien Lagar podía contener a Raditz, no podía dominarlo por completo, porque el verdadero poder de Raditz estaba lejos de haberse manifestado en su totalidad. Ni siquiera el doble Kaioken puede afectarte en tu estado actual. Tengo curiosidad por saber hasta dónde ha llegado tu poder de batalla. Triple Kaioken. Con un fuerte grito, Raditz desató el estado Triple Kaioken. Una inmensa intención asesina, teñida de sangre, estalló sin cesar, y el intenso aura de presión impactó en todas direcciones. Lagar fue tomado por sorpresa y empujado varios metros hacia atrás por la fuerza del aura. Gracias al triple aumento de Kaioken, el poder de batalla de Raditz se disparó a 660 millones, superando por completo a Lagar. Aprovechando la ventaja, Raditz aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante a toda velocidad, transformándose en un rayo de luz color sangre mientras se precipitaba hacia Lagar. Al ver esto, el brazo derecho de Lagar brilló con una intensa luz blanca. Balanceó el brazo, creando una imparable ola de energía que se precipitó hacia Raditz. Un silbido resonó mientras el espacio se ondulaba por el golpe de Lagar. Los ataques a corta distancia eran generalmente inevitables, pero Raditz no era una persona común. Era un Saiyajin solo superado por Talot. Tras fallar su primer ataque, Lagar volvió a la carga, desatando una serie de tajos que crearon ondas en el espacio, demostrando la agudeza de sus golpes. Un simple roce podía separar la cabeza del cuerpo incluso de un oponente de similar poder. Raditz creó una imagen residual en el lugar, que fue partida en dos por la hoja de la mano de Lagar, mientras que su verdadera forma apareció silenciosamente detrás de Lagar. Auge.
Tras recibir un fuerte golpe, Lagar se estrelló contra la arena de artes marciales como una estrella fugaz. A pesar del fuerte golpe, Lagar resultó ileso, aunque el dolor punzante en la espalda persistiría durante un tiempo. Por supuesto, esto también le sirvió de estímulo para que se volviera más fuerte. Wosh, wosh, wosh. El sonido del aire desgarrándose resonaba continuamente en el espacio. Antes de que Lagar pudiera defenderse, Raditz lanzó un ataque, con densas ráfagas de energía que cayeron sobre Lagar como una tormenta de flores de peral. Ante este bombardeo energético integral y omnipresente, Lagar supo que no había retirada posible. Simplemente estalló de energía, creando una barrera gigantesca para resistir el ataque a gran escala de Raditz. Una tras otra, oleadas de explosiones de energía impactaron la gigantesca barrera de Lagar, y el fuego de las explosiones se expandía sin cesar. La fuerza de las réplicas hizo temblar violentamente a toda la isla Papaya. Cabe destacar que las medidas defensivas de Lagar eran realmente de primer nivel. Ni siquiera Raditz, potenciado por el triple Kaioken, pudo atravesar su barrera protectora en poco tiempo. ¿Esto no es suficiente para destrozar tu defensa? Entonces tendrás que resistir este ataque. El rostro de Raditz reveló una sonrisa traviesa ante esta escena. Luego adoptó la postura para ejecutar su movimiento final. El Super Shining Impact Cannon tomó forma rápidamente en sus palmas. Al agitar las manos, un rayo de energía carmesí dorado salió disparado de ellas, como un rugiente dragón dorado, directo hacia Lagar. En un abrir y cerrar de ojos, la barrera invisible de Lagar se hizo añicos y el Super Shining Impact Cannon envolvió su cuerpo sin piedad. Retumbó. Un fuego cegador se elevó hacia el cielo, las llamas de destrucción impactando en todas direcciones, como serpientes venenosas mostrando sus colmillos, listas para devorar todo a su alrededor. Sin embargo, tras expandirse hasta cierto punto, fue fácilmente diluido por el poder invisible del ángel. Todos los presentes, incluidas todas las personas influyentes, observaron la escena en silencio. Esta batalla no había hecho más que empezar. ¡Zas! De repente, en el centro de la explosión, se desató un huracán que dispersó todas las llamas. Al mismo tiempo, Lagar reapareció, habiendo movilizado una capa más profunda del poder del dios dragón en su interior. Su poder de batalla superaba los 1000 millones. Toma esto. Con un fuerte grito, Lagar atacó de nuevo, todo su ser salió disparado como una bala de cañón, dirigiéndose directamente hacia Raditz. Vienes hacia mí. Al ver esto, el espíritu de lucha de Raditz se encendió y aumentó el Kaioken a 5 veces su poder, manteniendo su fuerza a la par con la de Lagar. Sin miedo, Raditz se transformó en un rayo de luz color sangre que se precipitó desde el cielo contra Lagar. ¡Bum! En el instante en que chocaron, ondas visibles se extendieron por el espacio. Sus puños volvieron a chocar, y el impacto de su poder provocó que ambos bandos sufrieran distintos grados de reacción adversa. Ambos fueron derribados simultáneamente, pero también emplearon sus propios métodos para neutralizar hábilmente el impacto restante en sus cuerpos. Los dos giraron rápidamente en el aire, aterrizando finalmente con firmeza en la arena de artes marciales. De este modo, concluyó la primera ronda del intercambio. Los dos cruzaron miradas, con leves sonrisas en sus rostros. Hace un momento solo se trató de un sondeo mutuo, una pequeña escaramuza que no tuvo ninguna repercusión en ninguno de los dos. Lo que sigue es la verdadera batalla. El calentamiento debería haber terminado. Muéstrame tu verdadera fuerza, Lagar. Sé que tienes un poder oculto aún mayor. Sugirió Raditz, tomando la iniciativa. Su sed de batalla se había activado por completo en el anterior combate de entrenamiento. Estaba ansioso por luchar contra Lagar hasta el final, dando rienda suelta a su deseo de pelear. Al oír esto, los labios de Lagar se curvaron ligeramente y respondió: no es imposible hacerme demostrar mis verdaderas habilidades de lucha, pero ¿no deberías tú también transformarte en un Super Saiyajin? Eso es precisamente lo que pretendo. Dicho esto, Raditz apretó los puños, y un brillo dorado destelló en sus ojos.
En ese instante, sus células S se activaron por completo, y una energía dorada, como un fuego voraz, rodeó su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, completó la transformación en Super Saiyan primera etapa de máximo poder. Con la bendición del Super Saiyan primera etapa, el poder de batalla de Raditz se disparó a más de 10.000 millones, acercándose a los 18.000 millones de puntos. Un aura poderosa lo envolvía todo, y allí permanecía, como un dios de la guerra invencible, desprendiendo una presión infinita. Como deseaste, me he transformado en un Super Saiyajin. Date prisa y demuéstrame tus verdaderas habilidades, dijo Raditz con los brazos cruzados, con aire orgulloso. En ese momento, tras sentir el poderoso aura de Raditz, una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Lagar, y luego una leve sonrisa asomó en sus labios. En apenas unas miradas, analizó el alcance de la fuerza actual de Raditz. Observen con atención. Este es mi poder, el poder de nosotros, los Namekianos. Tan pronto como pronunció esas palabras, Lagar apretó los puños y una aura poderosa tomó forma al instante. El poder del dios dragón en su cuerpo era como un volcán en erupción, infinito e incesante. La violenta onda expansiva sacudió en todas direcciones, y un aura aún más formidable que la de Raditz se expandió rápidamente. Las dos auras colisionaron, lanzando asombrosos rayos destructivos en el centro de la arena de artes marciales. La energía de Lagar se expandió a un nivel inimaginable, no solo capaz de enfrentarse a la primera fase del Super Saiyajin de Raditz, sino incluso mostrando una leve tendencia a superarla. Entre bastidores, Cellari, mediante el análisis de las gafas virtuales, vio que el valor actual del poder de batalla de Lagar había alcanzado los 20.000 millones de puntos. Era incluso más fuerte que Raditz en su estado de Super Saiyajin de primera etapa y máximo poder. Tienes una energía muy fuerte, pero esta no debería ser toda tu fuerza, ¿verdad? Raditz estaba sorprendido por el poder de Lagar, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de inmediato de que Lagar aún ocultaba algo. Tú tampoco has demostrado toda tu fuerza. En ese caso, ¿por qué debería yo tener tanta prisa por demostrar toda mi fuerza para luchar contra ti? Lagar contuvo su aura y sonrió levemente a Raditz. Tienes razón. En ese caso, veamos quién es capaz de demostrar primero sus verdaderas habilidades. Al oír esto, Raditz no se enfadó, sino que adoptó una postura de combate. Entonces hagámoslo. Lagar también adoptó su peculiar postura de lucha. La postura de Lagar en el combate había cambiado en cierta medida en comparación con hace un momento. Ahora, su aura estaba contenida, rodeada por el poder invisible del dios dragón. Parecía vulnerable, pero en realidad era impecable. Raditz no se apresuró a atacar, mientras sus ojos escudriñaban la postura de combate de Lagar de arriba a abajo. Romper la defensa del oponente con medios ordinarios probablemente no sería tan sencillo. Pero cuanto más se repetía la situación, más se emocionaba. Dado que los métodos ordinarios no podían superar la defensa de Lagar, este optaría por un camino extraordinario. ¡Ah! Con un fuerte grito, Raditz concentró energía en una mano, liberando rápidamente una onda de energía carmesí dorada hacia Lagar. Al ver esto, Lagar, para no quedarse atrás, condensó energía y simultáneamente disparó una onda de energía destructiva desde su mano derecha, que impactó de frente contra el ataque de Raditz. Rumble. En el instante en que los dos ataques de energía colisionaron, llamas explosivas se elevaron hacia el cielo y una poderosa tormenta arrasó en todas direcciones. Al mismo tiempo, Raditz y Lagar atacaron, sus figuras parpadeando y desapareciendo del lugar. ¡Van! Otra explosión que acelera el corazón. De repente, un fuerte ruido provino del centro de la arena, y una onda expansiva invisible dispersó las llamas explosivas, haciendo que los dos volvieran a estar a la vista de todos. Ambos mantuvieron una postura de puñetazo, sus puños chocando entre sí, con arcos de electricidad crepitando en el punto de contacto. Se miraron el uno al otro y sonrieron con complicidad. Al segundo siguiente, Raditz tomó la iniciativa, y sus feroces puñetazos y patadas se convirtieron en una tormenta dorada que atacó a Lagar con toda su fuerza.
Sus ataques eran rápidos y despiadados, cada uno con un poder superdestructivo, lanzando golpes fatales contra Lagar desde diversos ángulos complicados. Sin embargo, Lagar no se inmutó ante los agresivos ataques de Raditz. Demostró una defensa impenetrable, neutralizando fácilmente todos sus ataques. Van. 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 Una serie de explosiones resonaron en el cielo como truenos sordos. Raditz y Lagar chocaban en la arena a velocidades que superaban los límites de la percepción visual. Raditz atacó con agresividad, manteniéndose constantemente a la ofensiva y ganando terreno progresivamente en esta batalla. Sin embargo, a pesar de tener una ventaja absoluta, sus ataques no lograron causar un daño significativo a Lagar. Por el contrario, Lagar, fiel a su estilo de lucha particular, retrocedió para avanzar, neutralizando los ataques de Raditz mientras buscaba oportunidades. Aunque aparentemente era la parte reprimida, en realidad era él quien tenía el control. En el momento en que tomara la iniciativa de atacar, eso significaría un cambio en la ofensiva y la defensa, y la situación sufriría una transformación radical. Ahora. Un brillo apareció en los ojos de Lagar. En un instante, el aura que lo rodeaba brotó como un torrente, y se formó instantáneamente un aura incomparablemente robusta. El poderoso impacto del aura provocó que los movimientos de Raditz se detuvieran, dejando al descubierto una enorme debilidad. Golpe. Lagar aprovechó la oportunidad y desató un puño de ascensión con toda su fuerza. El puñetazo le dio de lleno en la mandíbula a Raditz. Una fuerza poderosa lo envolvió, y el cuerpo de Raditz salió disparado hacia el cielo como un cohete, con gotas de sangre flotando en el espacio circundante. Raditz no resultó levemente herido por este golpe, pero para un Saiyajin, las heridas que no logran doblegarlo se convierten en la motivación para seguir adelante. Tras recibir un fuerte golpe, Raditz rió en lugar de enfadarse, transformando el dolor en espíritu de lucha, y rápidamente desplegó su aura para recuperar por la fuerza el control de su cuerpo. Aprovechando esta oportunidad, Lagar lanzó otro feroz ataque desde la arena. Con sus manos moviéndose rápidamente, lanzó continuas ráfagas de energía contra Raditz. Bien. Raditz se giró y vio la escena, la sonrisa en su rostro se hizo más acentuada y un brillo dorado apareció en sus ojos verde esmeralda. La reserva de energía más profunda que dormía en su interior se movilizó. Dado que la primera etapa del Super Saiyajin no era suficiente para este desafío, recurriría al poderoso Super Saiyajin 2. Crujido. La electricidad crepitaba alrededor de Raditz, y un aura incomparablemente poderosa brotaba de su cuerpo, tan vasta como un tsunami. Rumble. Todas las explosiones de energía, oprimidas por el aura de Raditz, detonaron al mismo tiempo. La espesa pared de llamas producida por la explosión cubrió la mitad del cielo, bloqueando la línea de visión tanto de Lagar como de Raditz. Inmediatamente después, una formidable tormenta de aura impactó en todas direcciones, dispersando por completo las llamas explosivas. Raditz, en su máximo esplendor como Super Saiyajin de segundo grado, se yergueba imponente en el aire, rodeado de relámpagos. Su presencia era intimidante, irradiando un aura de valentía sin parangón. El aumento de poder de batalla del Super Saiyajin de segundo grado elevó directamente su índice de poder de batalla a 44.000 millones. Desde que alcanzó este estado, era la primera vez que alguien lo obligaba a usar activamente esta forma para luchar. Finalmente transformado, Super Saiyan de segundo grado, te he estado esperando. Lagar contempló a Raditz en el aire, quien emitía un aura aterradora, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más intensa. Este torneo mundial de artes marciales no fue un viaje en vano. Tuvo mucha suerte de encontrarse con un oponente tan poderoso como Raditz. Sin embargo, si su fuerza se limitaba a ese nivel, no podría impedir que llegara a la final. En ese momento, Lagar también decidió usar todo su poder para luchar. Cacha. Una vez tomada la decisión, Lagar apretó los puños, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante, mientras un poder del dios dragón incomparablemente antiguo fluía lentamente desde su cuerpo. HMM.
Esta sensación, ya veo, realmente tienes una fuerza oculta. Raditz, en el aire, tras sentir el poderoso aura de Lagar, sus ojos se iluminaron. Había subestimado a Lagar. Este Namekiano era mucho más fuerte de lo que pensaba. Le dejaría ver cuán poderoso era realmente el verdadero poder de un Super Namekiano. Entre el público. El Kaiosama del Este, el viejo Kaiosama y Kibito observaban en silencio la semifinal, con sus emociones fluctuando intensamente. Las batallas anteriores no fueron más que escaramuzas menores en comparación. El Kaiosama del Este quedó completamente atónito ante el poderoso poder de batalla que demostraron Raditz y Lagar. El impacto de esta aura abrumadora era comparable al de Talot en aquel entonces. Tanto Raditz como Lagar demostraron un poder de batalla extremadamente aterrador. Sin duda, fueron las existencias más poderosas de la era actual. Si estos guerreros hubieran existido en aquel entonces, Majin Buu no habría podido causar estragos de tal magnitud. El viejo Kai observaba a Lagar, cuya expresión cambiaba una y otra vez. Solo él sabía lo que estaba pensando. Pensar que el poder perteneciente al dios Dragón Sama sería dominado por estos Namekianos, especialmente por este, que realmente puede desatarlo hasta este punto, pensó el viejo Kai para sí mismo. Como el viejo Kai anterior a la 15ª generación, había oído hablar del dios dragón. El poderoso poder del dios dragón que Lagar estaba exhibiendo en ese momento había captado profundamente su atención. Vio un potencial extraordinario en Lagar. Allende. El dios de la destrucción Champa y el ángel Vados también observaban atentamente esta feroz batalla. Aunque para los dioses de la destrucción y los ángeles seguía siendo solo ese nivel, era bastante notable que pudiera hacer que un dios de la destrucción y un ángel observaran con atención. De hecho, fue el poder del dios dragón que emanaba constantemente de Lagar lo que atrajo su atención. Dentro de la sala Super VIP. El grupo presenció la batalla en la arena y, como no conocían a Lagar, naturalmente animaron a Raditz. Ángel Whis, a un lado, mostraba una expresión pensativa. Como ángel, ¿cómo no iba a percibir el poder del dios dragón? Este Namekiano tiene un potencial extraordinario. Quizás deberíamos prestarle mucha atención en el futuro. Whis pensó para sí mismo. Ni siquiera el propio Lagar esperaba que, solo por esta explosión de ira, recibiera la atención de tantas partes. Dentro del área tras bambalinas. El grupo de guerreros, liderado por Talot, observaba atentamente la erupción de Lagar. El poder incomparablemente formidable del dios dragón infundía terror en todos, excepto en Talot. El poder dominante e incomparable del dios dragón impactó sus mentes, haciendo que todos sintieran incomodidad al respirar. Ese formulario está completo. Eso es sorprendente, Lagar. Talot observó a Lagar en la arena, quien había experimentado un gran cambio de apariencia, con los brazos cruzados y una sonrisa en el rostro. En ese momento, Lagar ya había dado ese paso, desarrollando una supertransformación propia de su raza namekiana. Su piel, originalmente de color verde azulado, ahora era ligeramente amarillenta, con algunos tonos anaranjados amarillentos claros. No solo cambió su apariencia, sino que su poder de batalla también experimentó un aumento asombroso. A través de las gafas virtuales, Talot y Celari pudieron ver el índice de poder de batalla de Lagar. 55.000 millones de puntos. Incluso más fuerte que el máximo nivel de Super Saiyajin de segundo grado de Raditz. En el ring. El aura de Lagar regresó rápidamente a su cuerpo, y tras estabilizar su estado de Super Namekiano, levantó la cabeza, fijando sus penetrantes ojos en Raditz. Al ver esto, Raditz comprendió de inmediato lo que Lagar quería decir, sonrió levemente y aterrizó sobre el anillo desde el cielo. La comunicación entre expertos basta con una mirada para que la otra persona entienda. ¿Es este todo tu poder? Muy bien, desde que alcancé este nivel, sigues siendo el primer oponente que me hace hervir la sangre. Tras hablar, Raditz adoptó su postura de combate, conteniendo su aura, lo que lo hacía impredecible. Tras el intercambio anterior, ya había descifrado la rutina general de Lagar.
Ahora era el momento de decidir el resultado. También eres el primer oponente que me obliga a tomar la iniciativa y usar todo mi poder. Esta vez lo daré todo, ten cuidado, Raditz. Con un fuerte grito, Lagar abandonó su estilo de combate anterior y optó por atacar de forma proactiva. Con la bendición del poder del dios dragón, su velocidad propició un cambio cualitativo. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó sobre Raditz, reuniendo destellos dorados en su puño y blandiéndolo con ferocidad. Al ver esto, Raditz levantó la mano para bloquear, pensando que se trataba de un golpe ordinario, pero pronto cambió de opinión. ¡Bum! El impacto dominante del poder del dios dragón recorrió su cuerpo. Aunque bloqueó el golpe, no pudo disipar la fuerza a tiempo. Lagar cambió su estilo de lucha anterior y lanzó feroces ataques contra Raditz varias veces seguidas, con puños de hierro que caían sin cesar como una tormenta. La fuerza del puño se hizo cada vez más feroz y sólida. Lagar, que atacaba con fuerza, estaba completamente por delante de Raditz y obtuvo la ventaja absoluta. Sin mencionar la diferencia en poder de batalla, el poder del dios dragón por sí solo no era una exageración al llamarlo invencible en el mismo reino. Si se tratara de otra persona, probablemente la habrían eliminado hace mucho tiempo, pero Raditz no era una persona común y corriente. Siendo un guerrero Saiyajin solo superado por Talot, ¿cómo podría limitarse su fuerza al nivel de Super Saiyajin de segundo grado? Desde que presenció con sus propios ojos las transformaciones de Talot en Super Saiyajin de tercer grado y Super Saiyajin de cuarto grado, había estado trabajando duro y entrenando a toda costa durante años. El entrenamiento extremo había moderado su fuerza física hasta un nivel muy alto. La presión ejercida por el ataque de Lagar no solo no logró doblegarlo, sino que se transformó en una fuerza impulsora para su crecimiento. Van. 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 Se oyeron ráfagas de explosiones, acelerando el corazón como un trueno sordo. Raditz no optó por evitar el borde temporalmente, sino que utilizó su propio estilo de lucha para contrarrestar el ataque de Lagar. Su poderoso instinto de lucha quedó patente. Tras ser atacado brutalmente por Lagar en más de una docena de ocasiones, el instinto de lucha de Raditz se despertó y se adaptó por completo al ataque de Lagar. Desde poder resistir pasivamente al principio, hasta adaptarse gradualmente y luego lanzar un contraataque. Tras percatarse Lagar del cambio en Raditz, sintió un nudo en el estómago, sus ojos se aguzaron y lanzó una fuerte patada hacia el cielo. ¡Van! Se oyó un estruendo ensordecedor. Aunque Raditz realizó una defensa oportuna, el impacto del golpe de Lagar lo lanzó directamente por los aires. SSS. El poder de este golpe es realmente aterrador, duele mucho. Raditz estabilizó su figura. Al sentir el intenso dolor que le recorría los brazos, no pudo evitar jadear. Pero antes de que pudiera recuperarse, Lagar ya estaba cerca, y el puño de hierro, imbuido del poderoso poder del dios dragón, se lanzó con ferocidad. Raditz apretó los dientes y se preparó para lanzar un puñetazo de frente al mismo tiempo. ¡Bum! Los puños de ambos chocaron, y la poderosa fuerza desató capas de ondas espaciales, emitiendo un rugido ensordecedor. Ambos fueron arrasados por la fuerza al mismo tiempo. Lagar retrocedió 2 o 3 pasos, mientras que Raditz fue lanzado hasta el borde de la barrera invisible. «Repítelo», rugió Raditz, con el espíritu de lucha desbocado, mientras tomaba la iniciativa de atacar a Lagar. Al ver esto, Lagar levantó la mano y lanzó más de una docena de potentes ráfagas de energía contra Raditz. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a Lagar estupefacto. Raditz parecía haber anticipado por completo la trayectoria de sus ataques de ráfaga de energía. Con una figura ágil, esquivó a la perfección todos los bombardeos y luego corrió rápidamente hacia él, reuniendo energía para un puñetazo que lanzó de repente. Lagar levantó los brazos inconscientemente para bloquear, pero el puño de Raditz esquivó hábilmente su defensa y le impactó de lleno en el abdomen. ¡Van! Con ese golpe, la sangre de Lagar se agitó y su rostro mostró una expresión desagradable.
No cabía duda de que aquel puñetazo le había hecho mucho daño. ¡Ban! ¡Bum! ¡Ban! Lagar recibió 3 puñetazos rápidos y contundentes, cuya poderosa fuerza penetró en su cuerpo y lo hizo retroceder tambaleándose una docena de metros. Sintiendo un dolor intenso, Lagar sonrió, su espíritu de lucha ardía aún con más fuerza mientras el poder del dios dragón dorado pulsaba a su alrededor. ¡Ah! Con un grito, Lagar extendió los brazos, y el poder del dios dragón estalló en una onda expansiva que sacudió los alrededores. Al percibir el impacto de este poder del dios dragón, la intención de batalla de Raditz se intensificó, sus instintos de lucha Saiyajin se despertaron mientras se preparaba para una confrontación total. Las auras de ambos guerreros continuaron expandiéndose, y una vez que alcanzaron cierto punto, explotaron simultáneamente a gran velocidad, cargando el uno contra el otro. 2 estelas doradas de luz se entrelazaron y chocaron en el aire, y cada impacto produjo un estruendo ensordecedor. La feroz batalla estalló una vez más. Lagar y Raditz se ensarzaron en un combate cuerpo a cuerpo, intercambiando decenas de golpes en cuestión de segundos. Su espíritu combativo se encendió por completo, entrando en un estado de concentración absoluta y comunicando sus intenciones a través de sus puños. Raditz estaba disfrutando muchísimo del combate. Su mente y su cuerpo se sentían increíblemente revitalizados. Inicialmente, había creído que su único verdadero oponente en este torneo mundial de artes marciales sería Talot, pero ahora se daba cuenta de que estaba muy equivocado. La fuerza de Lagar era incluso mayor que la de su forma Super Saiyajin de segundo grado. Si bien la presión que ejercía no era tan intensa como la de Talot, Raditz estaba seguro de que este era el oponente más formidable al que se había enfrentado jamás. El poder de batalla de Raditz aumentaba constantemente con el paso del tiempo. La habilidad casi tramposa de los Saiyajin para volverse más fuertes ante la adversidad comenzaba a manifestarse. Sus golpes son cada vez más certeros y potentes, y su fuerza aumenta. Si esto continúa, la situación se pondrá muy desfavorable para mí. Lagar comprendió que debía poner fin a esto rápidamente. Si prolongaba esto por más tiempo, podrían surgir circunstancias imprevistas. Después de todo, él mismo había experimentado el rápido crecimiento y la destreza en combate de los Saiyajin. Decidido a no prolongar la pelea, la figura de Lagar parpadeó y desapareció del lugar. ¡Qué rápido! Raditz, al ver desaparecer repentinamente a Lagar, sintió un presentimiento ominoso. Su cuerpo se tensó instintivamente, aumentando su defensa. Al instante siguiente, una fuerza inimaginable golpeó su espalda, lanzándolo por los aires. El dolor insoportable en su espalda hizo que Raditz apretara los dientes. Afortunadamente, logró tensar todos los músculos de su cuerpo en el momento crucial, lo que mejoró enormemente su defensa. Sumado a sus años de entrenamiento, sus aptitudes físicas eran excepcionales. Este nivel de ataque no significaba nada para él. Tras tragarse la sangre que le había subido a la garganta, Raditz estaba a punto de liberar su energía para estabilizarse cuando Lagar, en la arena, ya había reunido un rayo de energía de inmenso poder destructivo. Al juntar las manos, un rayo concentrado de energía carmesí dorada se desató, dirigiéndose a toda velocidad hacia Raditz. Tras recuperar el equilibrio, Raditz entrecerró los ojos al ver cómo la energía increíblemente poderosa lo alcanzaba, y un destello de luz brilló en sus pupilas. Retumbó tilde. La abrumadora energía destructiva sacudió los alrededores, y espesas llamas envolvieron toda la zona de batalla, la tormenta resultante amenazaba con consumirlo todo. Toda la isla de Papaya, incluido el mar circundante, se vio afectada, experimentando violentos temblores. Las aterradoras llamas se extendieron por el cielo, cubriendo por completo la barrera invisible. De no ser por la protección de la barrera, las réplicas por sí solas habrían bastado para matar a todos los presentes. Todos los espectadores que se encontraban fuera del recinto de artes marciales contuvieron la respiración, mirando fijamente al centro de la explosión. Los dioses y los luchadores en la zona entre bastidores también estaban en estado de máxima alerta.
Este ataque fue realmente impresionante, no solo por su lanzamiento instantáneo sino también por su considerable poder destructivo. Sin embargo, esta batalla no debería terminar tan fácilmente. Todos observaban con suma atención el epicentro de la explosión. Lagar no fue la excepción. Sabía que ese ataque no mataría a Raditz, pero estaba seguro de que Raditz no saldría ileso tras recibirlo de frente. Porque no se había contenido en ese ataque. El tiempo transcurría lentamente. Enseguida, la mayor parte del humo que había en el aire se disipó. Situado en el centro de la explosión, la figura de Raditz aparecía y desaparecía intermitentemente de la vista. Lagar se animó. Pero lo que sucedió después dejó a Lagar atónito. Cuando la figura de Raditz reapareció por completo, solo parecía un poco desaliñado, sin heridas evidentes en su cuerpo. Su ki también era extremadamente estable, como si el ataque de hace un momento no le hubiera afectado en absoluto. ¿Qué? Mi ataque fue neutralizado por él. El rostro de Lagar reflejaba horror, asombro absoluto. Eso no debería haber sido posible. A ese ángulo, a esa velocidad, no había manera de que Raditz pudiera haber reaccionado. A menos que, estuviera ocultando su fuerza. Las pupilas de Lagar se contrajeron violentamente al pensar en esta posibilidad, y su mirada hacia Raditz se llenó de asombro. En ese momento, Raditz miraba a Lagar con una sonrisa en el rostro. Parece que ya lo has adivinado. Ahora que me han descubierto, no lo ocultaré más. Originalmente guardaba esta forma para enfrentarme a Talot, pero no esperaba tener que usarla tan pronto. Desde que alcancé este nivel, eres la primera persona que realmente me ha obligado a usar todo mi poder. Después de hablar, Raditz apretó los puños con fuerza, y el ki a su alrededor se elevó, se sublimó y explotó. Al sentir que el ki de Raditz aumentaba constantemente, superando por completo el suyo en un abrir y cerrar de ojos, las pupilas de Lagar se contrajeron violentamente y una gota de sudor frío le resbaló por la frente. Una aura poderosa se extendió en todas direcciones, y la tierra entera tembló bajo este formidable poder. En el cielo, el viento y las nubes cambiaron, y relámpagos estallaron en el vacío, ofreciendo una apariencia particularmente aterradora. En pleno vuelo, la expresión facial de Raditz se tornó repentinamente feroz, las venas de su frente se hincharon y su ki aumentó a un nivel extremadamente aterrador. ¡Araña! Un rugido más feroz que el de una bestia brotó de la boca de Raditz. De repente, una inmensa cantidad de ki brotó de su cuerpo. La deslumbrante luz dorada se expandió rápidamente, obligando a todos a cerrar los ojos. Una aura poderosa envolvía toda la isla Papaya, y la deslumbrante luz dorada era tan brillante y radiante como la luz del amanecer. Transcurrieron varios segundos antes de que la deslumbrante luz se disipara. La forma de Raditz también cambió en ese momento. El cabello dorado que le llegaba hasta la cintura se erizó aún más, rodeado de densos relámpagos blanco-azulados. Las cejas a ambos lados de su frente desaparecieron, los arcos superciliares se acentuaron y toda la persona pareció haberse transformado en un feroz dios de la guerra, frío y despiadado. Aunque no parecía haber muchos cambios en su apariencia, a juzgar por la percepción del ki, Raditz había alcanzado un nivel realmente asombroso en ese momento. Lagar, en la arena de artes marciales, estaba estupefacto, incrédulo. La verdadera fuerza de Raditz había alcanzado un nivel tan asombroso que incluso alguien tan poderoso como él solo podía admitir su inferioridad. Disculpa la espera. Todavía no me acostumbro a esta forma, así que la transformación tardó un poco más. Raditz sonrió con malicia, y una aura invisible y poderosa se cernió sobre Lagar. En ese momento, Lagar solo sintió que su cuerpo se volvía muy pesado, su respiración se aceleró y su estado mental se vio muy afectado por la presión del aura de Raditz. En las gradas del público. El Kaiosama del Este, el viejo Kaiosama, Kibito, el dios de la destrucción Champa y el ángel Vados también se sorprendieron al ver la transformación de Raditz. Cuando Talot luchó contra Freser en su tercer grado, superó sus límites y entró brevemente en ese estado.
Aunque el cambio de apariencia de Raditz no era obvio, su aura era completamente diferente a la del anterior Super Saiyajin de segundo grado. Así es Super Saiyan tercer grado. Esto es interesante. Parece que el resultado de la batalla nunca estuvo en duda desde el principio. Raditz siempre había sido el que tenía una probabilidad segura de ganar. En la zona de descanso entre bastidores, un grupo de guerreros se sorprendió al ver a Raditz descender en la forma de Super Saiyajin de tercer grado. Parece que mi suposición anterior era correcta. Raditz ya dominaba esta transformación de Super Saiyajin de tercer grado desde hace mucho tiempo. Incluso me la ocultó. Aunque Talot lo sospechaba, desconocía los detalles. Solo cabe decir que Raditz llegó preparado para este torneo mundial de artes marciales. El Super Saiyajin de tercer grado es su as bajo la manga. Todo es por el bien de enfrentarse a él. Super Saiyajin de tercer grado, como era de esperar, sigo quedándome muy atrás. Antes siempre estaba una transformación por delante de él, pero ahora me ha superado, maldita sea. Cellari apretó los puños con expresión de frustración. Como una mujer fuerte entre los Saiyajin, tiene un deseo muy fuerte de ganar. Ahora, no solo ha perdido su fuerza, sino que incluso su transformación se ha quedado atrás, lo que hace que Cellari se sienta disgustada e impotente. Raditz, ese tipo, ya ha llegado a este nivel. Vegeta contempló la arrogante figura de Raditz en el aire, apretando los puños involuntariamente. El deseo de poder en su corazón se hizo aún más fuerte, deseando poder comenzar de inmediato un entrenamiento riguroso. Siempre había considerado a Raditz como un modelo a superar, y ahora, al presenciar con sus propios ojos la poderosa fuerza de Raditz, su mente no pudo evitar verse afectada. Sin embargo, como el orgulloso príncipe Vegeta, jamás admitiría la derrota. La fuerza de Raditz avivó aún más su orgullo. ¿Y qué si es Super Saiyajin de tercer grado? Dado que Raditz ha tomado la delantera, completará el Super Saiyajin de cuarto grado más rápido que Raditz. Es tan fuerte, el aura de mi hermano mayor es aterradoramente poderosa ahora. Son Goku sintió con atención el poderoso aura que envolvía el cuerpo de Raditz, el sudor resbalaba por sus mejillas, la presión era inmensa. Por un momento pensó que, si intercambiara su lugar con Lagar y tuviera que enfrentarse a Raditz Super Saiyajin de tercer grado, temía que lo mataran con una sola mirada en menos de medio segundo. Ya estoy en el nivel Super Saiyajin de tercer grado, parece que tengo que esforzarme aún más en mi entrenamiento futuro. Nappa observó al increíblemente poderoso Raditz en el cielo, suspirando. En ese momento, solo estaba en la tercera fase de la primera etapa de Super Saiyajin, sin siquiera alcanzar el máximo poder. Raditz ya era Super Saiyajin de tercer grado, la diferencia en la transformación no era ordinaria. Pero no tenía prisa, solo necesitaba recorrer bien su propio camino. Había algo que le tenía muy intrigado. Si algún día en el futuro logra dominar el Super Saiyajin de tercer grado, entonces le volvería a crecer el pelo. Ese ya era su demonio interior, y todos bromeaban diciendo que seguía sin pelo incluso después de transformarse en Super Saiyajin. En realidad, tenía pelo cuando era joven. En la arena de artes marciales, Raditz descendió lentamente del cielo, aterrizando frente a Lagar, con una sonrisa confiada en el rostro, como si pudiera derrotar a cualquier oponente. Con el aumento de 400 veces en el poder de batalla de la forma base de Super Saiyan de tercer grado, su fuerza había alcanzado la aterradora cifra de 88.000 millones, infinitamente cerca de los 90.000 millones. Por supuesto, para los Saiyajin, el poder de batalla no era la medida de todo. En una pelea real, la fuerza que Raditz podía demostrar era probablemente comparable a la de un ser con un poder de 1 billón de niveles. ¿Aún quieres pelear?, preguntó Raditz. Al oír esto, Lagar volvió en sí y sus ojos se fueron cerrando gradualmente. Pronto, una sonrisa de emoción apareció en su rostro. Es demasiado vergonzoso retirarse sin luchar, solo quiero ver cuán poderoso es un Super Saiyajin transformado aún más. Con un fuerte grito, Lagar irrumpió repentinamente, corriendo directamente hacia Raditz.
Su velocidad era altísima, pero a ojos de Raditz, se había ralentizado al máximo. Todos los defectos que antes no se habían podido detectar, aparecieron ante los ojos de Raditz en ese instante. Lagar, que había avanzado hasta Raditz, comenzó a atacar desesperadamente. Temerario, feroz y ofensivo, representaba una amenaza mortal para Raditz. Moviéndose como el viento, tan rápido como un rayo, cada ataque era preciso, capaz de asestar un golpe fatal al oponente, a la vez que se dejaba un amplio margen de maniobra que podía usar para enfrentarse a cualquier adversario, y además contaba con cierto capital para luchar contra oponentes de mayor nivel. Si se tratara de Raditz en su forma Super Saiyajin de segundo grado, Lagar lo habría derrotado con su feroz ofensiva. Pero ahora era diferente. Con la bendición del Super Saiyajin de tercer grado, la percepción, la intuición, la velocidad, la defensa y el ataque de Raditz, todos los aspectos de sus estadísticas habían sufrido cambios tremendos. Parece que bajo la transformación de Super Saiyajin de tercer grado, tú y yo ya no estamos al mismo nivel, entonces, terminemos con esto aquí. Tan pronto como terminó de hablar, llegó el ataque de Raditz. Con un boom. Ruido fuerte. El espacio tembló 3 puntos a causa de este golpe. El cuerpo de Lagar salió disparado en respuesta, impactando contra la barrera invisible a lo lejos, y finalmente cayó fuera de la arena de artes marciales. Un solo movimiento, muerte instantánea. El resultado ya está decidido. Tras eliminar a Lagar, Raditz aprovechó la oportunidad para activar la transformación de Super Saiyajin de tercer grado, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Aunque dominaba esta transformación, no podía usarla a la ligera. Porque, en comparación con el Super Saiyan de segundo grado, el Super Saiyan de tercer grado consumía demasiada energía. Una vez que se utiliza el Super Saiyajin de tercer grado, se trata de darlo todo desde el principio, esforzándose por derrotar al oponente lo más rápido posible. Para batallas prolongadas, se debe seguir utilizando el Super Saiyan de segundo grado. Debajo del estadio. Lagar, que había sido derribado, tardó mucho tiempo en recuperarse. Aunque no le gustaba nada, una derrota era una derrota y no se quejaría. Tras recuperarse del susto, Lagar respiró hondo y se puso de pie lentamente. En ese momento, Raditz caminó en silencio hasta el borde de la arena y se encontró con su mirada. Intercambiaron una mirada, y una sonrisa apareció en sus rostros. La intensidad de ese intercambio entre individuos se podía transmitir a través de sus ojos. He aprendido mucho, dijo Lagar con humildad. Tú tampoco estás nada mal, dijo Raditz con una sonrisa. El segundo partido de las semifinales quedó así dado por finalizado. Finalmente, Talot y Raditz competirían. La final comenzaría en media hora. Detrás del escenario, en la zona de descanso. Lagar y Raditz regresaron, y todos los rodearon de elogios. Lagar perdió con honor. La emoción de este partido superó con creces la de cualquier encuentro anterior. Y el próximo partido sería el enfrentamiento más intenso. También fue la batalla decisiva entre los dos Saiyajin más fuertes hasta el momento. En ese momento, el ambiente se había vuelto muy denso. Las miradas de Talot y Raditz se cruzaron. La tensión entre ambos hizo que todos los presentes sintieran una oleada de inquietud. Raditz, realmente haces que la gente te vea con otros ojos, dijo Talot con una leve sonrisa, con los brazos cruzados. El tiempo vuela. Recordar cuando todos teníamos solo 5 años, la situación de aquel entonces, la fuerza de ambos bandos, hay que decirlo, realmente provoca un suspiro. En la próxima pelea, no puedes contenerte. Me he estado preparando para esta batalla durante mucho tiempo. Incluso si pierdo, quiero perder con dignidad. Los ojos de Raditz rebosaban de espíritu combativo. Había esperado demasiado tiempo para esta batalla. De hecho, incluso sin este torneo mundial de artes marciales, habría querido desafiar a Talot. No para ganar, sino para demostrar su valía. Sin dudarlo, Raditz sacó las semillas en su que Talot les había repartido antes y se la comió sin vacilar.
Cuando la semilla Senzu entró en su estómago, los músculos de Raditz se hincharon, las heridas de su cuerpo sanaron y, al mismo tiempo, su aura volvió a su estado máximo. Por supuesto que no me contendré, pero será mejor que tengas algunos ases bajo la manga, de lo contrario, el Super Saiyajin de tercer grado no será suficiente, ¿sabes? Dijo Talot. Raditz no habló, pero su expresión se volvió más seria. Como él pensaba, después de todo, Talot podía transformarse en Superfoot en aquel entonces. Pronto transcurrió media hora en silencio. Ante la mirada atenta de todos, comenzaron las finales del 23 Torneo Mundial de Artes Marciales. Talot y Raditz, convocados por la árbitra rubia, caminaron lentamente hacia la arena. Por fin ha llegado el final. Este apenas es decente, dijo Champa, el dios de la destrucción, con indiferencia, mientras seguía comiendo las patatas fritas que tenía en la mano. Si bien los dos partidos anteriores fueron buenos, estuvieron lejos de cumplir con sus expectativas. Ahora es diferente. La batalla entre el Saiyajin más fuerte y el Saiyajin más fuerte será más interesante. Sí, este partido puede traernos sorpresas inesperadas, Lord Champa, dijo Ángel Vados con una leve sonrisa. Como Ángel, podía ver cosas que otros no podían. En particular, ella veía un poder divino muy poderoso en Talot. Aunque desconocía hasta qué punto Talot había cultivado el poder divino, su intuición le decía que, una vez que Talot desatara dicho poder divino, podría descender a este mundo en forma de Dios. Aunque era una posibilidad improbable, la extraña intuición de Hine solía ser bastante acertada. Por otro lado, el viejo Kai y el supremo Kai del Este estaban totalmente concentrados, sin atreverse a ser negligentes. El poder de Talot ya estaba a un nivel en el que podía competir con Lord Champa. Raditz era lo suficientemente fuerte, pero se desconocía cuánto de la verdadera fuerza de Talot podría extraer. Dentro de la sala Super VIP. Todos estaban hablando. La batalla final entre Talot y Raditz era, sin duda, algo que todos habían anticipado desde el principio. Sin darnos cuenta, estos dos niños han crecido muchísimo, dijo Hine con emoción. Ella sintió mucho en esta situación. Todos los presentes pudieron percibir el cambio de Hine. Pero nadie dijo nada, ya que decir algo inapropiado incomodaría a todos. El partido está a punto de comenzar. El revuelo que seguirá será aún más intenso que en los partidos anteriores, dijo Whis con una sonrisa, lo que ayudó a cambiar ligeramente el ambiente. En el escenario de la arena. Talot y Raditz subieron al escenario sucesivamente. Antes incluso de que comenzara el partido, sus miradas se cruzaron primero. Un aura invisible se extendió rápidamente, envolviendo toda la zona. La presión generada por el simple choque de miradas hizo que la isla temblara ligeramente. Esta invisible sensación de opresión hizo que todos los presentes sudaran profusamente y se sintieran extremadamente reprimidos. El árbitro rubio parecía acostumbrado, confiando en su excelente fortaleza mental para soportarlo. Comienzan oficialmente las finales del 23 Torneo Mundial de Artes Marciales. Con el anuncio de la árbitra rubia, las tan esperadas finales dieron comienzo oficialmente. Al comenzar el combate, ni Talot ni Raditz atacaron de inmediato, sino que continuaron observándose mutuamente. Ven a por mí, Raditz. ¿No llevas mucho tiempo esperando esto? Talot señaló a Raditz con el dedo, sonrió y le indicó que podía atacar. No te preocupes, te haré sentirlo muy pronto. Raditz entrecerró los ojos, sus músculos se tensaron y todo su poder en su forma base estalló. Un aura blanca y espantosa se extendió en todas direcciones como un tornado, haciendo temblar la tierra y mecer las montañas. Ante esa poderosa aura, Talot permaneció impasible. Simplemente utilizó una décima parte de su poder en su forma base para disolver fácilmente el poderoso aura que Raditz había desatado. Al ver la apariencia despreocupada de Talot, la mente de Raditz se vio algo afectada. Aunque lo esperaba, no imaginaba que Talot pudiera disolver toda la presión de su aura en su forma base con tanta facilidad.
Estimulado, la renuencia de Raditz se transformó en motivación, su aura se elevó, liberó su potencial y su poder de batalla en su forma base mejoró enormemente. Antes, su poder de batalla en su forma base era de tan solo 220 millones de puntos. Ahora, su poder de batalla en su forma base se había disparado hasta los 300 millones de puntos. Pero esta aura, como mucho, equivalía a una décima parte del poder de batalla de la forma base de Talot, y no podía hacerle absolutamente nada a Talot. ¿Todavía no piensas atacar? Entonces no seré cortés. Tan pronto como pronunció esas palabras, Talot lanzó una mirada fulminante, y un aura poderosa, como una inundación, inundó instantáneamente el aura de Raditz, extendiéndose en todas direcciones y sacudiendo los cielos y la tierra. El impacto sin precedentes desató capas de tormentas, haciendo temblar a toda la tierra. Esta aura valiente provocó que los rostros de los guerreros en el área de descanso tras bambalinas cambiaran drásticamente, sintiéndose increíbles. El aura que emanaba en su forma base había alcanzado un nivel asombroso. ¿Qué pasaría si se transformara en un Super Saiyajin? El que se vio más afectado fue Raditz, que era el más cercano. El aura formidable que emanaba de Talot se extendió por su cuerpo al tiempo que asaltaba su espíritu. Poco después, la tormenta amainó, la turbulencia disminuyó y Talot permaneció inmóvil. Raditz, por otro lado, tenía un aspecto grave, una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Estaba claramente empapado. En el instante en que la gota de sudor tocó el suelo, el aura color sangre de Raditz estalló y su poder se disparó. Doble Kaioken. Super cañón de impacto brillante. Raditz no se atrevió a ser descuidado, y desató un rayo de energía carmesí de poder destructivo infinito desde sus manos, que atravesó el aire en dirección a Talot. Al ver esto, Talot permaneció tranquilo, y un aura invisible formó una defensa inquebrantable alrededor de su cuerpo. El poder del cañón de impacto brillante, amplificado por el doble Kaioken, era realmente aterrador, pero al acercarse al cuerpo de Talot, fue partido en dos por esa aura increíblemente formidable. Al ver que el cañón de impacto brillante era ineficaz, las pupilas de Raditz se contrajeron e inmediatamente tomó una decisión. Si los ataques de energía no funcionaban, recurriría al combate cuerpo a cuerpo. Triple Kaioken. Rugió Raditz, transformándose en un rayo de luz carmesí y cargando contra Talot, propinándole un puñetazo devastador cargado de un poder destructivo infinito. Talot alzó con calma la mano derecha y, usando un solo dedo, bloqueó el potente golpe de Raditz. Al ver que su poderoso ataque era neutralizado por un solo dedo de Talot, Raditz no estaba dispuesto a rendirse, y el multiplicador del Kaioken aumentó de nuevo, alcanzando un máximo de 5. Con el aumento del Kaioken de 5 veces, el poder de batalla de Raditz alcanzó la asombrosa cifra de 1500 millones, desatando una andanada de ataques contra Talot desde todas las direcciones, más intensa que un diluvio. Van. Boom. Van. Boom. Unos golpes ensordecedores resonaban continuamente en el espacio. El implacable ataque de Raditz se asemejaba al de una bestia furiosa, empeñada en hacer pedazos a Talot. Ante este ataque increíblemente violento, Talot se mantuvo tranquilo y sereno. La batalla seguía intensificándose. Los ataques de Raditz parecían poderosos, pero ni siquiera podían hacer tambalear a Talot. Ni siquiera el Kaioken 5 veces puede moverte. ¿Qué tan ridículamente alto es tu poder de batalla?, exclamó Raditz asombrado. ¿Acaso la fuerza de Talot había alcanzado un nivel tan absurdo? La diferencia entre sus formas base era mucho mayor de lo que había imaginado. El poder de batalla no es la clave para determinar el resultado de una partida. Estás demasiado obsesionado con eso, Raditz, respondió Talot. Si bien el poder de batalla no es el único factor, es el más crucial a considerar. Ante el poder absoluto, cualquier truco es solo una artimaña inútil. Si el Kaioken 5 veces no puede hacerte daño, ¿qué tal el Kaioken 10 veces? Con un fuerte grito, Raditz desató con decisión el Kaioken 10 veces. Su poder de batalla se disparó hasta la asombrosa cifra de 3000 millones.
Al percibir el cambio en el aura de Raditz, Talot sonrió. Raditz reunió todas sus fuerzas y asestó un golpe devastador. Talot alzó los brazos en defensa, bloqueando el potente puñetazo de Raditz. Sin embargo, la formidable fuerza era considerable, y Talot, sin transformarse, salió disparado hacia atrás por el puñetazo. El lanzador Talot desató su aura, disipando hábilmente el impacto residual dentro de su cuerpo. Raditz no iba a dejar pasar semejante oportunidad, así que avanzó rápidamente y lanzó una poderosa ráfaga de puñetazos y patadas contra Talot. La feroz batalla estalló. Raditz no escatimó esfuerzos, desplegando todas sus técnicas ofensivas, poniendo toda su fuerza en cada ataque y golpeando a Talot con todo lo que tenía. Ante este ataque abrumador y destructivo, Talot lo manejó con facilidad. Después de todo, su poder de batalla en su forma base estaba ahí, unos sólidos 3.000 millones. Si bien el aura del Raditz actual era comparable a la suya, solo se había elevado a la fuerza mediante el Kaioken. Esto también confirmó lo que Talot había dicho anteriormente. El poder de combate nunca fue el factor clave para determinar el resultado de una batalla. Demasiadas personas habían tomado el camino equivocado, centrándose únicamente en aumentar su poder de batalla y descuidando su propia comprensión del reino en el que se encontraban. De repente, un brillo apareció en los ojos de Talot. Tras desviar docenas de ataques de Raditz uno tras otro, estaba agotado. Ahora era su turno. Con un boom. Estalló un sonido ensordecedor. El ataque con toda la fuerza de Talot en su forma base dejó a Raditz tambaleándose. La diferencia era ahora evidente. Pero aún no había terminado. El contraataque de Talot fue mucho más que eso. Lanzó un poderoso contraataque, desmantelando rápidamente el ímpetu de Raditz con unos cuantos puñetazos y patadas, seguido de un asalto abrumador y devastador. Tras lanzar a Raditz cientos de metros por los aires con una patada ascendente, Talot volvió a cargar, mientras que Raditz desató el Kaioken 15 veces en ese momento, recuperando a la fuerza el control de su cuerpo y propinándole una patada con poder destructivo estelar hacia Talot. El ataque a máxima potencia, con un poder de batalla de 4.500 millones, ejerció cierta presión sobre Talot, que aún no se había transformado. Sin embargo, no tenía intención de usar el Kaioken. Un poder especial surgió alrededor de Talot, ocultando su aura y reemplazándola con un poder divino profundo y poderoso. En el instante en que este poder estalló, el Kaioken supremo del Este, el dios de la destrucción y el ángel presentes en la audiencia quedaron ligeramente desconcertados. En el instante en que Raditz se acercó, Talot lanzó un rápido golpe con la mano derecha, agarrando hábilmente el tobillo de Raditz. Desatando toda su fuerza, lo hizo girar como si fuera un juguete. Esta situación provocó un cambio drástico en la expresión de Raditz. En ese momento, ya no se atrevió a contenerse. Desató el Kaioken 20 veces el límite, su poder de batalla se disparó a 6.000 millones y asestó una patada tremenda, pillando a Talot desprevenido. Tras ser rechazado, Talot no se enfadó, sino que sonrió, con la mirada fija en Raditz. Parece que el Kaioken es completamente ineficaz contra ti. En ese caso y no me queda más remedio que transformarme. Al darse cuenta de la diferencia que lo separaba de Talot, Raditz no se atrevió a bajar la guardia y liberó de inmediato la capa más profunda de su reserva de energía. ¡Zas! Una aura dorada surgió. En ese momento, Raditz experimentó una transformación completa, su cabello se volvió dorado mientras descendía el Super Saiyajin de primera etapa de máximo poder. Su poderosa aura superó instantáneamente la de Talot. Su poder de batalla era asombroso, alcanzando los 24.000 millones. Por fin te has transformado, Raditz. Al ver que Raditz finalmente se transformaba, la sonrisa de Talot se hizo aún más radiante. El calentamiento había terminado. Ahora era el momento de luchar en serio. Perfecto, podría aprovechar esta oportunidad para comprobar si él, en un estado fortalecido únicamente por el poder divino, podría enfrentarse a Raditz tras transformarse en Super Saiyan primera etapa de máximo poder. Capítulo 215 Super Saiyan tercer grado Kaioken.
Al percatarse de que Talot no tenía intención de transformarse, Raditz frunció ligeramente el ceño, bastante insatisfecho con la situación. En realidad, estaba muy molesto, pero no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, aunque comprendía la enorme diferencia de fuerza, seguía teniendo mal genio. ¿Crees que puedes derrotar a mi Super Saiyajin de primera etapa con todo su poder sin transformarte en un Super Saiyajin? Talot. Raditz sintió una explosión de ira en su pecho, y una aura poderosa se dirigió continuamente hacia Talot. Sin embargo, Talot resolvió fácilmente esta supresión. Solo sabré si puedo derrotar a tu Super Saiyajin de primera etapa con máximo poder después de luchar. Y aunque no me he transformado, sí he desatado un poder comparable a la transformación. Talot soltó una risita. En ese momento, el poder divino que lo rodeaba se intensificó, y su poder de batalla alcanzó su límite, volviéndose comparable al de Raditz. Aunque no se observaron fluctuaciones en su aura, Raditz seguía sintiendo la amenaza de Talot. Un poder comparable a la transformación. Esta extraña sensación, algo no está bien. El disgusto en el corazón de Raditz se desvaneció, y observó a Talot con extrema atención. En ese instante, un poder invisible impregnaba el cuerpo de Talot. Este poder le producía una sensación muy peligrosa, pero no podía precisar qué era exactamente. En las gradas del público. El Kaiosama del Este sintió el poderoso poder divino y su rostro reflejó una profunda sorpresa. En los últimos 2 años, solo había aprendido sobre el poder divino del viejo Kai y lo había cultivado bajo su guía. Pero la intensidad del poder divino que Talot estaba manifestando le hizo sentir vergüenza. Su pequeño poder divino ni siquiera alcanzaba la 10ª parte del de su oponente. En tan poco tiempo ha alcanzado este nivel de poder divino. Su progreso es más rápido de lo que pensaba, un verdadero genio entre genios. Nunca había conocido a una persona tan talentosa. Es una lástima que no quiera convertirse en el Rey Kai. El viejo Kai presenció la actuación de Talot y se emocionó profundamente. En su opinión, Talot también era medio discípulo suyo. La razón por la que Talot había logrado cultivar el poder divino hasta ese punto se debía al método completo de cultivo del poder divino que él le había enseñado. Obviamente, la otra parte no había defraudado sus expectativas. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que Talot se convirtiera en un dios. Lo que pasa es que este dios, me temo, no tiene una posición divina. El viejo Kai no sabía en ese momento que Talot ya se había convertido en un dios, pero que aún no se había transformado. Champa y Vados estaban al otro lado de las gradas. Cuando sintieron el puro poder divino en el cuerpo de Talot, sus expresiones fueron muy interesantes. Poder divino. Parece que su progreso durante este tiempo no es pequeño. Puede usar el poder divino sin transformarse, pero la decisión de este chico de negarse a convertirse en un dios es estúpida. Incluso si pudiera usar el poder divino, no podría alcanzar el reino de un dios. Aunque Champa esperaba que Talot dominara por completo el poder divino, lo odiaba por negarse a convertirse en un dios y, aún así, usar el poder de un dios. Él no sabría que el camino de Talot consistía en usar el poder divino como ayuda para fortalecerse, con el poder mortal como objetivo principal y el poder divino como auxiliar. Esto era contrario a su naturaleza como dioses de la destrucción. A los ojos de los dioses, aquellos que no se convierten en dioses son, en última instancia, hormigas. Para Talot, los dioses son solo un marco de referencia, y su objetivo es ser lo suficientemente fuerte como para superarlos. Eso no es seguro, Lord Champa. Vado soltó una risita. Al oír esto, Champa pareció sorprendido, luego pensó en algo, su rostro cambió repentinamente y miró a Vados con incredulidad. Al notar la expresión de sorpresa en los ojitos de Champa, Vados respondió afirmativamente. Quizás Talot ha dado un paso que ni siquiera los dioses pueden dar. ¿Quieres decir, este chico, cómo es posible? Champa no podía creerlo, luego agarró un puñado de papas fritas y se las comió con expresión disgustada. A su alrededor, algunas personas corrientes ya estaban acostumbradas a que este pez gordo dijera cosas escandalosas.
pensaron que solo era una alucinación. Por otro lado, los hermanos que se sentaban junto a Champa siempre escuchaban con atención, lo que hacía reír y llorar a su madre. En la arena de artes marciales, Talot y Raditz se enfrentaron una vez más, y sus auras se expandieron continuamente. Incluso transformado en Super Saiyajin de primera etapa en su máximo poder, Raditz no se atrevió a actuar precipitadamente. Su instinto le decía que el Talot actual era muy peligroso. Pero esto avivó aún más su espíritu competitivo. Con expresión seria, adoptó una postura de combate, un rugido ahogado brotó de su boca, llamas doradas surgieron de las plantas de sus pies, cubriendo todo su cuerpo, ardiendo como un fuego furioso. Raditz, transformado en Super Saiyajin a máxima potencia, irradiaba un aura vibrante, cargada de emociones. Un ki bastante asombroso, pero no suficiente. Talot entrecerró los ojos, una capa más profunda de poder divino brotó dentro de él. Su expresión cambió sutilmente. En un instante, el poder divino que residía en él se activó por completo. Si bien no era tan aterrador como el de Raditz, la intangible y poderosa sensación de opresión que provocaba incomodaba a todos en la isla Papaya, excepto al dios de la destrucción y al ángel. La fricción entre sus auras provocó distorsiones visibles en el espacio, con Raditz y Talot en el centro, como si se tratara de otro mundo. La gente común del público no dejaba de frotarse los ojos, intentando confirmar una y otra vez si estaban viendo cosas. En un instante, estalló la feroz batalla. Raditz cargó contra Talot a la velocidad del rayo, asestándole un golpe con toda su fuerza. ¡Bam! El fuerte ruido sacudió los cielos y la tierra. Talot adoptó oportunamente una postura defensiva, defendiéndose a la perfección del ataque de Raditz. «Esto no te puede hacer nada. Entonces, ¿qué te parece esto?». La mano derecha de Raditz se transformó en una afilada hoja dorada, que apuñaló ferozmente la frente de Talot. Un ataque a tan corta distancia era, sin duda, difícil de contrarrestar. Talot no lo enfrentó de frente, sino que echó el cuerpo hacia atrás, esquivando la hoja de la mano de Raditz, mientras que su pie derecho reunía fuerza para patear hacia el pecho de Raditz. Raditz estaba preparado. En el instante en que Talot lanzó su ataque, utilizó hábilmente esa fuerza para teletransportarse detrás de Talot, seguido de una ráfaga de feroces ataques. Ante el ataque por la espalda, Talot se distanció con calma de Raditz, se dio la vuelta y cargó de frente contra él, entablando una confrontación frontal. Esta super batalla a través de las eras había comenzado. Dentro del área tras bambalinas, todos los guerreros presenciaron esta impactante batalla, con los rostros llenos de asombro. No les sorprendió la intensidad de la batalla, sino la destreza en combate que demostró Talot y el poder intangible que emanaba de él. Aunque no podían percibirlo, sin duda estaba ahí. Con la bendición de este extraño poder, Talot podía compararse con el Super Saiyajin de primera etapa de máximo poder de Raditz sin transformarse. No se atrevían a imaginar a qué reino había llegado Talot. Sobre la arena de artes marciales, la batalla siguió intensificándose, volviéndose cada vez más recrudecibles. Mientras luchaban, sus auras también se transformaron en espeluznantes relámpagos que se atacaban con furia, destruyéndose mutuamente y distorsionando el espacio. A juzgar por la situación de la batalla, ambos luchaban sin tregua, con intercambios de golpes constantes, sin que ninguno lograra imponerse. Esta situación permitió a ambas partes hacerse una idea aproximada de las fortalezas de la otra. Talot tenía una idea aproximada de la bonificación de fuerza tras usar el poder divino, y también comprendía aproximadamente el nivel de fuerza que había alcanzado en el estado potenciado por el poder divino. Raditz quedó asombrado por la fuerza de Talot. Aunque desconocía la naturaleza de ese poder, le parecía increíble que le permitiera a Talot enfrentarse a su Super Saiyajin Full Power en su forma base. Esta situación era como cuando Talot dominó el poder del Gran Mono en aquel entonces, pero no pudieron, y ahora había de nuevo este poder desmesurado. Piter Pater. Se oyeron explosiones provenientes del espacio.
Innumerables rayos azules y blancos explotaron instantáneamente alrededor del cuerpo de Raditz, y su aura se sublimó de nuevo, transformándose de Super Saiyan primera etapa de máximo poder al estado máximo de Super Saiyan segundo grado. Su formidable poder de batalla estalló, y en ese momento, ni siquiera el poder de batalla de Talot, que había sido mejorado por el poder divino, podía compararse con el suyo. Al ver esto, Talot movilizó inmediatamente la reserva de energía Super Saiyan que llevaba dentro para fortalecerse. Rumble. Las dos auras colisionaron, transformándose en una poderosa tormenta en el espacio. Cuando la tormenta amainó, Raditz, en su forma Super Saiyan 2, lanzó el primer ataque. Un puñetazo feroz e inigualable que atravesó el aire. Ante ese puño infinitamente destructivo, Talot no se atrevió a bajar la guardia y adoptó de inmediato una postura defensiva, cruzando los brazos para bloquear el potente puñetazo de Raditz. Sin embargo, este poder era increíblemente abrumador. Sin transformarse en Super Saiyajin, Raditz lo hizo retroceder. No fue hasta que el aura de Talot estalló que apenas logró detenerse. Pero inmediatamente después, la feroz ofensiva de Raditz, como una lluvia de flores de peral, lo asaltó. Ante este ataque salvaje y poderoso, Talot se animó y se lanzó de lleno a la batalla. Se despertaron en él los factores que le apasionaban en la batalla, y el poder movilizado desde la reserva de energía Super Saiyajin se hizo cada vez más fuerte. Tras neutralizar repetidamente docenas de ataques de Raditz, la reserva de energía Super Saiyan dentro de Talot estalló por completo. En un instante, alcanzó el máximo poder de la primera etapa del Super Saiyajin. El poderoso aura hizo retroceder a Raditz decenas de metros en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente te has transformado, la expresión de Raditz se tornó un poco más seria tras presenciar la transformación de Talot. Debido a que la transformación de Talot no tenía el más mínimo rastro de aura suprimida, pudo sentir claramente lo fuerte que era Talot en ese momento. Pero incluso si la diferencia de fuerza fuera enorme, Raditz jamás admitiría la derrota. Apretando los dientes, Raditz se lanzó hacia Talot con todas sus fuerzas. Talot, cuyo espíritu de lucha se había encendido por completo, no mostró piedad y desplegó todo su potencial en su forma Super Saiyajin de máximo poder. Un puñetazo rápido y certero lanzó a Raditz por los aires. Un poder de batalla de cientos de miles de millones no era algo con lo que se pudiera comparar el poder de batalla de decenas de miles de millones de Raditz. Tras aniquilar a Raditz con sus ataques, Talot lo siguió de cerca, utilizando repetidamente poderosos ataques para someterlo por completo. La batalla fue completamente desigual, sin ningún tipo de suspense. La enorme presión cayó de frente, Raditz apretó los dientes y una capa más profunda de su reserva de energía se movilizó. En el proceso de luchar contra Talot, completó la transformación en Super Saiyan de tercer grado. Su poder de batalla alcanzó directamente los 120.000 millones de puntos. Un poder de batalla superior a 100.000 millones de puntos era, sin duda, muy fuerte, pero representaba solo el 50% del poder actual de Talot. Para enfrentarse a Talot, aún estaba muy lejos. La diferencia de fuerza ya no podía compensarse con una transformación. Raditz seguía soportando el despiadado tormento de Talot, y solo podía defenderse pasivamente mientras buscaba oportunidades. Maldita sea. ¿Acaso el Super Saiyajin de tercer grado no es tan bueno como su Super Saiyajin de primera etapa? ¿Qué he estado haciendo todos estos años? El corazón de Raditz rugió de angustia, pero a pesar de la enorme diferencia de fuerza, jamás admitiría la derrota. Seguir defendiendo no era una solución, solo le quedaba darlo todo. En ese momento, Raditz abandonó por completo su defensa, optando por un estilo de intercambio de golpes, compitiendo con Talot en fuerza de voluntad, para ver quién podía luchar hasta el final. Este tipo de método de lucha era efectivo, es cierto, pero la realidad era demasiado cruel. El puñetazo de Talot, lanzado con entre el 50% y el 60% de su potencia, impactó de lleno en la cara de Raditz. Con un sonido de bang. Sin darle a Raditz ninguna oportunidad.
El potente puñetazo impactó de lleno en la cara de Raditz. La aterradora energía recorrió su cerebro, y Raditz solo sintió que la escena frente a él se volvía borrosa, su expresión se apagaba y su cuerpo caía sin control hacia la arena de artes marciales. ¡Bum! Raditz se estrelló violentamente contra el centro de la arena de artes marciales, formando un foso de más de 10 metros de diámetro. Yacía en el centro del foso, con todo el cuerpo convulsionando. ¿Se decidió la victoria? No. Raditz no estaba dispuesto a rendirse así como así. Se puso de pie gracias a su poderosa fuerza de voluntad. Aunque su cuerpo se tambaleaba, decidió seguir luchando. Talot vio esta escena en el cielo. Talot descendió del cielo con el rostro inexpresivo, aterrizando en la arena de artes marciales. Raditz salió del pozo temblando. La escena borrosa que tenía delante tardó mucho en aclararse. ¿Todavía quieres seguir luchando, Raditz?, preguntó Talot con voz grave. No tenía prisa por atacar, esperaba la decisión de Raditz. Si quería luchar, lo acompañaría hasta el final. Por supuesto que quiero pelear, estoy lejos de mi límite, y tú tampoco has demostrado todo tu poder. Sería una lástima que terminara así, respondió Raditz con voz pesada, tras haberse acomodado. Entonces, vamos, satisfaré tu espíritu de lucha. Talot esperó el contraataque de Raditz. Oh tilde. Raditz respiró hondo, relajando sus nervios tensos para la batalla. Tras unos segundos de reflexión, tomó una decisión. Rasgueo. Un aura funesta de color sangre surgió en la superficie del cuerpo de Raditz. Yao. Los músculos de Raditz se tensaron por todo su cuerpo y las venas de su frente se hincharon. En ese momento, estaba dando todo de sí. En medio de aquel rugido ensordecedor, el aura de Raditz se expandió rápidamente y, a juzgar por la percepción, había alcanzado un nivel comparable al de Talot. Super Kaioken. El último recurso de Raditz, y también la prueba de una apuesta desesperada. Final del capítulo.